Bem-vindas todas as pessoas. Esse é o podcast Trajetórias Feministas na Pesquisa, uma ação do Observatório Caleidoscópio, Coordenação Sul-Sudeste. O Observatório integra o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. O INCT Caleidoscópio está sediado na Universidade de Brasília, com a coordenação da Viviane Rezende. Eu sou Margarete Lopes, pesquisadora convidada do PAGU Unicamp e integrante do comitê gestor do Caleidoscópio. No mês de março desse ano, durante o seminário de celebração dos 30 anos do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU Unicamp, resolvemos aproveitar a presença de duas importantes pesquisadoras argentinas para conversarmos com elas sobre suas respectivas trajetórias. Nesse primeiro podcast, converso com a professora doutora Silvia Kochen, feminista, médica neurologista da Universidade de Buenos Aires. Muito obrigada por aceitar conversar conosco, trazer a sua experiência para o INCT Caleidoscópio. E eu queria que você falasse um pouco sobre como que você articula a sua prática enquanto pesquisadora em neurociências, falar um pouco da sua formação, como você articula essa prática de pesquisadora, uma área tão complexa, né, como a neurociência, e a sua prática feminista tão intensa de tantos anos. Bueno, creo que, como pasa en la vida, no fue una decisión desde el inicio muy consciente. Eu comencé a trabajar como médica y en el área de neurociencias, y en ese momento era una de las pocas mujeres que estaba haciendo la residencia. Las mujeres que elegían medicina, en esa época era más o menos, estoy hablando de mitad del siglo pasado, un poco más, en los 80, 70, 80, las mujeres éramos casi la mitad de los estudiantes y la mitad eran hombres. Hoy las mujeres en medicina son más del 80%. Pero en aquella época, neurología no era una especialidad elegida por las mujeres. Entonces yo comencé a sentir en mi vida personal situaciones que eran injustas, arbitrarias, donde no me valoraban igual que a los hombres, aunque muchas veces yo era mucho mejor, como científica, como médica. Y también en esa época recuerdo que usaba guardapolvos, ¿cómo se dice? Sí, guardapolvo. Que me quedaban muy grandes. Yo siempre escogía muy grandes, porque me daba cuenta que era una manera de protegerme. Había una situación, no se usaba la palabra acoso, pero yo lembro que hacíamos guardia en el hospital y yo fechaba con llave, porque muchas veces había situaciones ahí de casi violencia. Entonces, usaba estrategias. Tenía amigos varones que me defendían de los hombres que yo sabía que hacían apuestas para ver si se acostaban conmigo, por ejemplo, en el hospital. Yo tenía 23 años, 24. Después, cuando fui más grande, después gané una beca, una bolsa y fui a vivir a Francia. Y creo que ahí en Francia comenzaba la época de Mitterrand y descubrí el feminismo, con nombre así, y el derecho, la lucha por el aborto en esa época. Y descubrí también que había otra manera de ser madre que mi mamá. Entonces, hasta ese momento pensaba, no quiero ser madre. Porque mi mamá contaba siempre como con un poco de orgullo que antes de tener hijos ella trabajaba, militaba, y que cuando fue madre dejó todo. Y para mí era un horror eso. Y entonces descubrí que se podía hacer las dos cosas. Y cuando volví, armé con grupo de amigas, yo siempre milité, pero los partidos de izquierda no tenían presente esta cuestión del feminismo. Era algo que decían que era de las burguesas. Y entonces comencé a transitar y caminar el camino del feminismo junto con mi trabajo de investigadora, de médica. Y tuve muchas experiencias de vida que fueron muy duras, como también algunas hermosas, de la solidaridad de mujeres, la parte hermosa.
pero duras como que cuando me presentó un concurso para profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el jurado, obvio, todos hombres, me preguntaron cómo iba a compatibilizar mi vida. Ya en esa época tenía 2 hijos y yo ya era pesquisadora de CONICET. Me preguntaron cómo pensaba conciliar mi vida privada con la vida pública si ganaba. Entonces eu lembro que el otro con vergüenza, porque era para decirles, va a tomar por... Pero yo falei, yo quiero ganar. Entonces dije que yo ya hacía eso, hacía muchos años, y que podía. Cuando salí del concurso, yo gané ese concurso, pero a ningún hombre le preguntaban lo mismo. Claro. Nunca. Yo pregunté. Y cuento esto porque así como eso hubo muchas experiencias así. Entonces comencé así en el trabajo y creo que porque me revelaba. Tuve un papá maravilloso que desde muy pequeña nos enseñó que podíamos luchar por lo que queríamos. Y entonces eso empecé a entender que eso tenía nombre y apellido, que se llamaba feminismo, que era luchar por la igualdad de las mujeres. Y entonces me fue acompañando en mi vida. Y también ahí, en ese sentido, en un momento creamos con Ana Franchi y con Diana Mafia la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la RACCIT, porque empezamos a descubrir que las condiciones de inequidad también existían en el sistema científico-tecnológico, pero que había indicadores que oscurecían, que no daban luz, que no mostraban esta inequidad. Y luego, como neurocientífica, empecé en los últimos años, más que todo, pero en general hace muchos años, a descubrir cómo la ciencia, en realidad, ¿cómo se dice en portugués? Entre comillas. Entre aspas. Entre aspas, la ciencia, entre aspas, la pseudociencia, era utilizada para reforzar los estereotipos más negativos sobre las mujeres, además de falsos. Y entonces, en el siglo XX, siglo XIX, se usaba el peso del cerebro para decir que nosotras las mujeres éramos un poco más estúpidas. Y en el siglo XXI, con un recurso metodológico maravilloso, en realidad empezó a fines del siglo XX, que es la resonancia magnética del cerebro. Yo faço pesquisa con la resonancia. Comenzaron a aparecer trabajos horrorosos, mentiras, que para demostrar que nosotras las mujeres éramos más idiotas. Por supuesto que estos métodos científicos se usaron, de hecho hay muchos premios Nobel fraudes, para hablar, por ejemplo, de las razas y mostrar la superioridad de la raza blanca. Y también se usaba para entonces descalificar a los negros o a los sujetos de pueblos indios, originarios, ¿no? No solamente contra las mujeres. Y también para demostrar la herencia, entre aspas, de la inteligencia. Quiero decir, la ciencia siempre está al servicio de alguien. Entonces, es mentira que es algo objetivo, puro. Entonces, si uno no hace una ciencia con una ciencia que construye ideológicamente, socialmente, objetivamente, trabaja en esa dirección, la ciencia está al servicio de determinados intereses. Y se usó y se usa para, en este caso, perjudicar a nosotras las mujeres. Por eso creo que esta no me resulta difícil, para nada. Uno cuando navega, hay un poeta brasileño que dice navegare preciso, y yo pienso que no solamente preciso, sino que uno dice navegar a 2 aguas, como que eso es imposible, cuando viene una vaga y viene otra vaga. Y yo falo que yo puedo navegar muy bien a 2 aguas, a 3 también, porque creo que está muy relacionado la cuestión. Básicamente estamos hablando de una sociedad más justa, que respete los derechos humanos, una sociedad que tenga mayores condiciones de equidad, y que eso la ciencia tiene que trabajar en esa dirección, tiene que estar al servicio de estas cuestiones. Entonces, la verdad que no es algo que me genera un esfuerzo o contradicciones. Creo que va en un mismo camino. Y lo siento como investigadora, pero también yo sigo siendo médica y atiendo pacientes, como docente, con las alumnas, con los alumnos,
Y también en la última, no sé, 10 años de mi vida como directora de cine documental. Creo que en todos esos espacios hay creo que de alguna manera nos pasa a todas, que nuestra vida tiene como ejes lineales. Y entonces la actividad que uno comienza a hacer, la toma o la hace, pero siguiendo estos ejes lineales. Por eso también nos divertimos y nos entristecemos por cosas en general en común. Creo que no es asombroso. Silvia, você gostaria de comentar um pouco como você vê a situação do feminismo na Argentina nos últimos anos e as conquistas, né, de aborto y otras, cómo está la situación en Argentina ahora? A ver, voy a empezar por lo positivo. Para nosotros fue una alegría enorme. Llorábamos en la Rúa el día que ganamos el derecho al aborto legal y seguro. Porque fue una lucha de muchos años, que al principio lo hacíamos bastante en soledad, y que luego con esa militancia, nada fue casual, nada fue regalado, fuimos conquistando ese derecho desde las jóvenes, muy jóvenes, fuimos demostrando que estábamos hablando de la vida o de la muerte. Y que la muerte la ponían las mujeres pobres. Y entonces tuvimos que sufrir situaciones horrorosas de gran hipocresía, como que en nuestro país, en Argentina, hubo primero derecho al casamiento entre personas del mismo sexo, que nadie se muere por no casarse, y no teníamos el derecho al aborto legal y seguro, que sí las mujeres pobres se morían, y las mujeres jóvenes y pobres. O que había un importante número de mujeres jóvenes que eran madres. Eso está muy demostrado el riesgo que es para la madre y para los niños. Entonces, ese logro fue, creo que, un gran regalo de la vida, regalo entre aspas, ningún regalo, ¿no? Fue producto de una gran lucha. Creo que también hay situaciones que se lograron en la Argentina con la lucha, de condiciones que están muy políticamente incorrecto en este momento, que un hombre o una mujer, a veces ocurre, tenga actitudes discriminatorias por el género. Esta es una situación que, aunque lo piensen, no lo dicen. Y esto es producto también de la lucha. Creo que este es un camino arduo que debemos seguir. Son cambios de construcción intelectual, cultural, económico, social, que ainda tenemos un largo camino para seguir, pero hubo un gran avance. Inclusive ahora que estamos viviendo un horror, algo que nunca nos habíamos imaginado, yo creo que es importante, los que perdimos, nunca habíamos imaginado, y creo que un grupo de los que ganaron tampoco. Hay cuestiones que están muy incorporadas en la sociedad y que no se va a ir para atrás. Entonces, creo que ¿cómo lo veo? Yo sigo pensando que el movimiento de militancia o de activismo, como sé que hay que llamarlo, de las mujeres, sigue siendo el movimiento más activo, más revolucionario, más democrático en su funcionamiento que existe en Argentina. No hay ningún otro movimiento que tenga esa fuerza, que incorpora a las mujeres de todas las etnias, que tiene un funcionamiento absolutamente horizontal, que tiene un funcionamiento bastante transparente y que logra encuentros anuales de miles y miles y miles de mujeres que se encuentran y discuten, debaten con distintas opiniones. Pero eso no existe, no hay ningún partido político ni ningún otro movimiento que logre esto. Creo que podemos compararlo con la importancia que tiene en Argentina el movimiento por los derechos humanos, que también estoy orgullosa porque es el único país del mundo que sí continúa con los juicios por la verdad, por los juicios contra los genocidas. Que inclusive este gobierno que tenemos ahora, ultrafascista, ultraderecha, pretende tocar este movimiento y creo que va a ser muy difícil, porque cada vez que se intentó hubo gente que es inesperado, que uno piensa que se considera apolítica,
que se considera que no quiere mechar con nada de la política, sin embargo no habilita, no permite que se toque el movimiento de derechos humanos y también lucha por esto que se logró desde el movimiento de mujeres. Hay una red creada que es muy interesante y que se ve, inclusive en barrios muy humildes, donde viven situaciones muy duras, donde si se enteran que hay una mujer que sufre violencia doméstica, aparece una red de mujeres como que está muy claro que eso no se hace. Creo que aún no se logró todavía que ese hombre, en general la violencia la ejercen los hombres, todavía tenga, ya se logró que tenga vergüenza frente a los otros hombres y la sociedad de ejercer violencia en una mujer, ¿no? Tenemos que seguir luchando y avanzando para que esto se consolide más. Pero eso se ha logrado. Entonces, ese es el clic que hace que en una sociedad no se puede destruir eso que se logró, ¿no? Espero que sim, com muita confiança. Bom, quero agradecer muitíssimo, não é, as suas palavras, sua troca de experiência, não é, conosco aqui no Brasil. E eu espero que a gente tenha várias oportunidades de avançar, não é, as redes de colaboração com o Brasil, Argentina. Pero eu estou muito esperançada, estou muito agradecida de haber sido invitado por este grupo, PAGU, por este interesantísimo congreso que participamos, que estamos participando, y creo que tenemos que fortalecer la colaboración sur-sur, y me parece que para nosotras, por lo menos como Argentina, desde la RACCID, también desde la academia, poder establecer redes de colaboración más fuertes con Brasil va a ser muy importante. Muito obrigada, muito obrigada. Esse podcast é uma produção do Observatório Caleidoscópio, coordenação Sul-Sudeste do INCT. O Caleidoscópio é um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O roteiro, entrevista e locução são de Margarete Lopes, com o apoio de Carla Bessa, e a vinheta de Luiz Moreto e Carla Bessa.